A ver si ya estamos entrando. Porque me dice que hay un problema. Listo, ya estamos. Nada más déjalo, voy a compartir para que quien quiera lo pueda ingresar. Ok. Bueno, yo espero que ya estén viéndonos. Okay. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer conversatorio del mes de agosto, en el cual vamos a tener 3, y esperemos que dé para más en los siguientes meses. El día de hoy nos acompaña el doctor en arquitectura, Adrián Valtierra Magaña, del cual me voy a permitir dar su semblanza. Él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Realizó sus estudios de doctorado en el programa de maestría y doctorado. Es profesor de licenciatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM con una antigüedad de 15 años, impartiendo las asignaturas de Teoría de la Arquitectura 1 y 2, Proyectos 5 y 6 y Titulación 1 y 2. En el programa de maestría y doctorado, en la UNAM también, es profesor del taller de investigación 1, 2, 3 y 4. También es tutor y sinodal de alumnos de tesis, tanto en la licenciatura como en el programa de maestría y doctorado de la UNAM. Ha colaborado en la publicación de los 7 primeros libros de la colección Lo Arquitectónico y las Ciencias de lo Humano, publicados por la Facultad de Arquitectura entre los años 2012 y 2019. Ha participado como ponente en el IAPS 2013, con una ponencia llamada sobre el diseño arquitectónico y otras disciplinas hacia un enfoque biológico, psicológico, antropológico y socioeconómico, que se llevó a cabo en Coruña, España, en el año de 2013. Fue ponente en Acinea 96, Metepec en el año de 2016, en Acinea 102, que se llevó a cabo en Tamaulipas en 2019, y ha participado en el primer y segundo coloquio de arquitectura efímera celebrado en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. También es ponente en cursos de actualización docente desde el año 2017 a la fecha. Como arquitecto ha colaborado en diversos proyectos, como el de la remodelación del auditorio sede del Consejo Universitario de la UNAM, y junto con el grupo CTK 114 obtuvo el primer y el segundo lugar a nivel nacional en el primer concurso de vivienda en madera, que se llevó a cabo convocado por la Semarnat en el 2005. Y el día de hoy está aquí para hablarnos de un tema espinoso, provocador, que es, así lo tituló el doctor, una reflexión crítica a la noción del concepto en el ámbito disciplinar de la arquitectura. Doctor Adrián Valtierra, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Federico, por esta presentación. Lo primero que me gustaría expresar es que es un gusto estar aquí con todas las personas que en este momento nos están escuchando, que nos están viendo, y confío que lo que vamos a exponer sea un buen motivo para conversar sobre este tema que
genera por una parte mucha devoción, pero que, como lo acabas de señalar, también es generador allí de mucha polémica, tanto en el ámbito académico, profesional y mediático. Me refiero precisamente a este tema, como señalas, espinoso, que es el tema de el concepto del que seguramente muchos de nuestros escuchas habrán oído algo, y seguramente eso que han oído eh, eh, seguramente ha sido no con mucha claridad. Entonces, confío que este breve recorrido que haremos en breve nos permita intercambiar quizá algunas opiniones, algunos comentarios, pero sobre todo que nos permita pensar y pensar juntos este interesante tema. Voy a permitirme compartir. Doctor, permítame nada más tantito. Se me olvidó comentarles a los que nos están escuchando que pueden participar con sus preguntas en cualquier momento por Facebook. Pueden colocar sus preguntas. También en Facebook voy a colocar la liga de esta videoconferencia para que los que quieran reunirse al final de la ponencia del doctor puedan interactuar con nosotros. En este momento en la página de Facebook acabo de poner el link para quienes se quieran conectar al final de la conferencia del doctor en cuanto él acabe, para dar paso a preguntas y respuestas. Perdón, Adrián, adelante. Sí. Bueno, decir también que lo que ahorita se va a presentar está organizado en 4 bloques. La idea es que después de cada bloque hagamos una pausa para poder ver si hay alguna pregunta, alguna duda, y en cada bloque haremos como este momento como para, si hay alguna cuestión, la podamos en ese momento atender, y como lo acaba de comentar Federico, hacia el final habrá la posibilidad allí de que se comparta la liga de Zoom y poder más en corto establecer este diálogo que se pretende. Voy a compartir ahorita, tú me dices, Federico, si se ve ya la pantalla. Sí, se ve bien ya. Ok. Voy a empezar con un primer bloque para empezar a entrar ya al tema, ¿no? Y este primer bloque tiene que ver con plantear cuál es el problema de conocimiento alrededor precisamente del tema del concepto en el ámbito de la arquitectura, y para caracterizar el problema de conocimiento sobre el tema del concepto, me gustaría recurrir a un cuento elaborado por el escritor italiano Italo Calvino, que me permite plantear y caracterizar en dónde está lo conflictivo de la noción del concepto. Italo Calvino cuenta que dentro de las múltiples virtudes que tenía el pensador chino Chuang-Tzu, estaba la de ser diestro en las artes del dibujo, o también podríamos decir en las artes del diseño. Hay que recordar que el término diseño en italiano hace referencia precisamente a la noción del dibujo, ¿no? Bueno, sabemos entonces que Chuang-Tzu era hábil en las artes del diseño o del dibujo, y entonces cuando el emperador se entera de estas habilidades, le solicita a Chuang-Tzu que le dibuje un cangrejo. Chuang-Tzu, ante esta solicitud, le dice al emperador que no tiene mayor inconveniente, pero que le va a solicitar 3 cosas. La primera es una casa para poder elaborar lo que le está solicitando, 12 sirvientes o servidores, precisamente para ayudarlo, y, más importante, 5
años para acometer esta empresa. El emperador le parece razonable y le concede todo lo que Chuanzú le pide. Pasan estos primeros 5 años y cuando se vuelven a encontrar Chuanzú y el emperador, eh, Chuanzú le dice que aún no ha empezado el dibujo. Importante este apunte en donde Chuanzú dice que aún no lo empieza. Y entonces, frente a esto, Chuanzú le solicita otros 5 años. Como se podrán imaginar, el emperador no está nada convencido ante esta solicitud, pero al final termina accediendo. En total, transcurren 10 años y cuando se vuelven a encontrar nuevamente Chuanzú y el emperador, ¿no? Cuando están cara a cara, Chuanzú toma el pincel y en un instante, con un solo gesto, Chuanzú dibuja un cangrejo. Chuanzú dibuja el cangrejo más perfecto que jamás se hubiera visto. Bueno, este cuento me parece que nos puede ayudar a plantear cuál es el axioma alrededor del cual se soporta el entendimiento de la noción del concepto en su relación con el ámbito de la arquitectura. El cuento sugiere que Chuanzú tuvo que tener el concepto del cangrejo y hasta que no lo tuvo en su mente, no pudo entonces proceder a dibujar el cangrejo. Si esto lo vinculamos al ámbito de la disciplina de arquitectura, muchos arquitectos y arquitectas dirían que primero entonces es el concepto y luego es el diseño. Esta idea de que primero es el concepto y después el diseño me parece que tiene dos singulares problemas. Uno de tipo epistemológico o disciplinar. Voy a tratar de explicar cuáles son, ¿no? Me centraré primero en el problema de tipo epistemológico, ¿no? Es más o menos evidente, es más o menos claro que quien quiere diseñar algo tiene que tener el concepto de ese algo que se quiere diseñar. Aquí la noción del concepto no tiene nada que ver con la actividad del diseño. En este sentido, la noción del concepto se instituye como un medio de conocimiento y un medio de vinculación con el mundo. Por eso es más o menos claro que para dibujar un cangrejo se tiene que tener la idea, el concepto de ese cangrejo. Ahora, el otro dilema, que es más bien de tipo disciplinar, tiene que ver con que en el campo de la arquitectura, aquello que se designa con el término del concepto no se plantea como un medio de conocimiento, ¿sí? Sino que se plantea en términos generales como aquella idea, ¿no? Es decir, que va a dirigir o que va a englobar todo lo que tiene que ver con el proceso de diseño, ¿no? Es decir, hay este sentido de que el concepto es esta idea que dirige la actividad proyectual. Cerramos este primer bloque aventurando cuáles son las cuestiones que se nos plantea precisamente a través de este pequeño eh, cuento y que van a evidenciar precisamente lo que es el problema de conocimiento del tema que ahorita estamos tratando. Una primera cuestión será si es el concepto aquello que dirige, guía la actividad del diseño arquitectónico. Una segunda cuestión relacionada con esta es
si se requiere o no tener un concepto para poder empezar a diseñar. Y en el caso, por ejemplo, del cuento, si tener el concepto del cangrejo, ¿no?, nos garantiza ser hábiles para dibujar el cangrejo. Como lo pueden estar ahorita ya intuyendo, eh, esta noción del concepto, por lo menos podríamos decir que resulta algo que merece la pena que no solamente lo pensemos, sino que lo repensemos, ya que parecería ser que si nos detenemos a pensar, la noción del concepto no está del todo clara. Valga esta pequeña introducción como para entrar en tema, y yo ya aquí me dispongo a hacer esta primera pausa y eh, le doy allí la palabra a Federico. Gracias, Adrián. Pues, en esta primera parte, en esta introducción, me parece que ya hay dos preguntas interesantes, ¿no? Que se plantean sobre el diseño, sobre el concepto en el diseño, porque precisamente nos han enseñado en la universidad que si algo hacemos es trabajar sobre el concepto para después comenzar a elaborar el diseño. Entonces, estas dos preguntas, el concepto guía el diseño y el concepto se requiere para diseñar, me parece que ya comienzan también a abrir el debate para ir planteando esta pregunta y al menos ponerla en duda. Entonces, si quieres, pasamos a al siguiente bloque. Sí, yo diría, antes de darle continuidad, Claro. esto que me parece que tú apuntas, Fede, y que me parece que es importante. Hay eh, eh, algo que no solemos hacer y es precisamente el detenernos como a pensar qué tanto esto que hemos escuchado, como tú bien lo señalabas, en el ámbito académico, profesional, con relación al concepto, qué tanto eso que escuchamos, que es que el concepto es este elemento de singular importancia que guía el hacer, qué tanto eso es en realidad lo que nos permite vincularnos con la actividad del proyecto. Eh, Queda claro, y ahorita es lo que vamos a tratar de plantear, que la noción de concepto se nos impone y se nos impone de una manera muy así avasalladora, ¿no? Al grado de que parecería ser que si no nos referimos al concepto, parecería ser que no hay posibilidad de adentrarnos a la actividad de diseño, cosa que, eh, como se verá más adelante, va a resultar algo que por lo menos resulte revisable. Al menos esperaríamos que cuando salimos al campo laboral, encontrarnos con un cliente como el rey, ¿no? Que nos dé 5 años todo en lo que desarrollamos el concepto y otros 5 más pues, para macizarlo. Y bueno, clientes como esos, ¿dónde, no? ¿En dónde los encontramos? Hay que preguntarle a Italo Calvino. Sí, sí, sí. Pero bueno, continuando con esta disertación, vamos a plantear este segundo momento que tiene que ver con cómo se nos manifiesta o cómo se nos presenta la noción del concepto en el ámbito de la arquitectura, ¿no? Conviene reconocer de principio que la noción del concepto resulta ser programática en el ámbito disciplinar. Programática porque va a incidir en las maneras de pensar y en las maneras de hacer. Es una noción que va a constituir nuestros imaginarios y en esa medida va a incidir en nuestros comportamientos, conductas y maneras de hacer y maneras de pensar. Vamos a ver esta
gráfica que lo que trata de mostrar, esto es como para precisamente ver en qué medida nuestro entendimiento está totalmente así ligado a la noción del concepto, y por eso mismo puede resultar ser algo complicado tratar como de salirnos de este imaginario, ¿no? Es decir, el imaginario del concepto. Lo que está ahorita mostrándose es los resultados que arroja el buscador de Google cuando uno hace esas búsquedas a partir de estas expresiones. Por ejemplo, la expresión diseño conceptual aparece 1.130.000 veces, por ejemplo, ¿no? La expresión imagen conceptual, otras 937.000 veces. La expresión de concepto arquitectónico, 339.000. La expresión concepto como esencia de la arquitectura, 260.000. La expresión de que el concepto es la idea que guía la arquitectura, 253.000. Y así con las siguientes. Eh, por lo menos me parecía a mí interesante, a partir de este reconocimiento de este panorama, reconocer o evidenciar precisamente cómo es que la noción del concepto se encuentra presente en esfera pública. Es decir, forma parte de nuestro imaginario y además está muy presente en los discursos que se elaboran sobre aquello que hacemos los arquitectos o las arquitectas. Ahora, en términos generales, eh, si uno revisara cómo se presenta el concepto, tanto en el ámbito profesional, académico, mediático, observaríamos que no hay un consenso sobre aquello que se entiende por eso que llamamos concepto. Es decir, parece ser que es un término muy maniqueo, es decir, es un término que parece que cada uno lo maneja como quiere, ¿no? Pero en términos generales podríamos identificar 4 tipos de actitudes alrededor de esto que tiene que ver con el concepto. Y son las que ahorita me voy a permitir tratar de desarrollar. La primera actitud tiene que ver con plantear el concepto como esa idea rectora del proyecto, ¿no? Y aquí consiste normalmente en identificar una idea capaz de sintetizar y guiar las decisiones del proyecto. Por lo menos esto se dice de esta manera, ¿no? Esa idea se comunica normalmente a través de esa palabra que se supone, ¿no?, guía, es origen del proyecto. Tenemos aquí un caso, de estos hay muchos en la red, no es importante saber el nombre de despacho ni nada, lo importante es precisamente cómo se establece, en este caso, el término o la palabra otium, que es la que utiliza el despacho que está presumiendo esto que supuestamente es lo que hacen, ¿no? Y en donde esa palabra parecería ser que sintetiza o ha guiado la actividad del diseño, ¿no? Se dice que el término otium es eso que hace referencia al tiempo libre, ¿no?, al ocio, pero bueno, se entiende, es una de las 4 maneras que ahorita voy a exponer en las que se entiende la noción del concepto, es decir, el concepto como esta idea rectora que guía y dirige las actividades del. También en este ámbito público, profesional, académico y mediático, encontramos esta otra noción que es la de plantear que el concepto no es una idea, sino que el concepto es un conjunto de ideas, es decir, que el concepto se entiende como el discurso alrededor del proyecto y consiste en suponer que el valor de lo que se proyecta se encuentra precisamente en la elaboración del discurso que acompaña al proyecto arquitectónico y que se supone legitima y justifica las decisiones del proyecto. Eh, tenemos, por ejemplo, este caso en donde los arquitectos, cuando presentan esto que se les adjudica, ¿no?, señalan
que, bueno, que su prioridad no fue diseñar un alojamiento, ¿no? Sino generar una experiencia con el espacio, la luz, el viento dentro de la casa. Nuestro concepto presenta un espacio abierto, tanto para las dimensiones horizontales como verticales, es decir, el concepto también puede ser entendido como no una idea, sino como ese conjunto de ideas que son las que le permiten dar sustento a lo que se hace. Esta es otra actitud. Vamos con la tercera, que quizá esta es la que más, seguramente, con la que más hemos tenido como cierta cercanía, en donde se plantea que el concepto es o hace referencia a una analogía figurativa. Aquí el concepto se entiende como aquella imagen que se toma como referencia para poder definir algún rasgo de la forma del proyecto arquitectónico. Si nos preguntaran, seguramente, ante esto que estamos ahorita viendo, que cuál es el concepto, es muy probable que el 99.9 de los arquitectos, sí, 99.9% de los arquitectos y las arquitectas van a decir que el concepto es el tiburón, ¿no? Por ende, luego entonces, si el concepto es el tiburón, luego entonces el proyecto tiene forma de tiburón, como cuando se dice que el concepto es la flor o el cactus, y luego entonces el proyecto tiene forma de cactus o de flor. ¿Sí? Pero bueno, así se entiende, es decir, este imaginario, ¿no? Ya sea del concepto como idea rectora, el concepto como discurso, o el concepto como analogía figurativa, está así muy presente en esta esfera pública que se hacía mención con estas gráficas, ¿no? Hay una cuarta actitud que también está muy presente en este imaginario que se construye, y es la del concepto como la esencia figurativa del proyecto, ¿no? Es decir, aquí el concepto se va a entender como una imagen que supuestamente sintetiza el proyecto arquitectónico, ¿no? Normalmente esa imagen es un croquis, un dibujo, de ahí que cuando ese croquis o ese dibujo que se supone es el concepto, ¿no? Que se supone sintetiza la actividad proyectual, cuando se compara ese dibujo con la obra edificada, se puede encontrar como cierta cercanía figurativa. Bueno, esto es supuestamente así porque ese dibujo plantea que allí está la esencia, ¿no? Del proyecto, es decir, que allí está el concepto, y luego entonces por eso se supone que se parece mucho a lo que se ha ido construyendo. Ahora, históricamente, la noción de concepto está ligada a privilegiar el valor de las ideas sobre las actividades que se desarrollan en el proceso de diseño. Es decir, se valora más la idea de diseño que lo diseñado. Cabría reconocer que esta actitud es, podríamos decir, muy moderna. Es decir, aparece en el ámbito disciplinar de la arquitectura, diríamos, alrededor del siglo XV, ¿no? Vamos a hacer un poco aquí de historia, así de manera muy rápida, eh, eh, y empezamos como para reconocer cómo es que ha llegado este momento a permanecer la idea del concepto, ¿no? Vamos a hacer como este breve recorrido. Empezamos con esto que ya nos sugiere y que se da en el siglo I, particularmente con el romano Marco Vitruvio Polión, que en sus 10 libros de arquitectura, ustedes eh, más o menos recuerdan, ¿no? En ese texto, ¿no? Se va a plantear que la actividad del arquitecto va a tener valor en función de entender que el arquitecto es primordialmente ese individuo que construye. Incluso el sentido y el valor de la teoría estará en función precisamente de su aplicación.
El arquitecto vitruviano es el arquitecto constructor, es particularmente un hacedor que opera de manera manual. De ahí al siglo XV se va a plantear ya una singular separación entre la actividad de construir y la actividad del proyecto. Y va a ser precisamente León Battista Alberti quien va a dejar constancia en su texto de Rearquitectura que los que ahora van a tener eh, mayor presencia no van a ser como en Vitruvio los constructores, incluso uno podría decir que los 10 libros de arquitectura vendría a ser en su momento el reglamento de construcciones de su época. ¿Sí? Lo que mayormente está en ese texto es indicaciones sobre cómo hacer. Con Alberti se va a plantear una situación distinta. Aquí se va a plantear que el valor está no en los que hacen, en los constructores, sino en los ideadores, es decir, los proyectistas. Con ello, ¿no? El valor está en quienes piensan el hacer y no en los que hacen, ¿no? Los hacedores serán considerados únicamente como medios, porque lo fundamental estará en quienes proyectan, ¿no? Es decir, ahora, al producto de dicha labor de ideación, labor que recaerá en la figura del arquitecto, se va a denominar el concetto. Es en este ambiente renacentista en donde la noción del concetto empieza a germinar y empieza precisamente con plantear que el valor de lo que se hace en el ámbito arquitectónico está precisamente en las ideas. Pues bueno, podemos a partir de esta revisión historiográfica reconocer que la noción del concepto, ¿no? En el ámbito de la disciplina arquitectónica, por lo menos, tiene con nosotros desde el siglo XV y seguramente ha estado y sigue estando muy vigente en nuestro ámbito cotidiano. Yo aquí ahora ya una segunda pausita para nuevamente tratar de ahí comentar algunas cosas. Entonces cedo aquí la palabra a Federico. Gracias, Adrián. En esta revisión histórica que haces, lo que nos comentas entonces es que la palabra concepto ya tiene unos cuantos años aplicándose a la cuestión del diseño, ¿no? Y a mí me llama la atención la parte en la que interviene con Alberti. Estamos hablando por ahí del siglo XV, cuando parte de los artistas del diseño, las artes del diseño, que eran pintura, escultura, arquitectura, comienzan a separarse de ese concepto de arte que se tenía desde la antigüedad, en donde existía el arte mecánico y el arte liberal, y donde los arquitectos participaban o eran miembros del arte mecánico, entendido como un oficio. Y aquí comienzan a separarse un poco con la geometría, un poco con esto en donde la idea tiene que estar por encima del esfuerzo físico. Y creo que eso es relevante porque al final nos confiere de alguna manera un estatus de artistas. El hecho de que nosotros podamos tener una idea rectora, o sea, que el arquitecto, diseñador, sea el de la idea rectora, el que genera un discurso alrededor del proyecto, el que establece, porque tiene la habilidad de dibujar, establece una analogía figurativa o a partir de una imagen también generada por el arquitecto, en donde se sintetiza parte del esencial del proyecto, la esencia del proyecto, pues sí nos da esta característica en la que pues, seguramente que nos están viendo, sí, y también ellos, si son arquitectos y se ven en un espejo, pues lo único que verán serán artistas. Sí, bueno, a mí me parece, apoyando esto que señalas, interesante cómo se
yo creo que contemporáneamente conviven la idea del arquitecto vitruviano, es decir, el arquitecto constructor, es decir, es un ámbito profesional en el que los arquitectos nos desenvolvemos contemporáneamente, y también en este siglo XV, que también es otra noción que continúa hasta nuestros días. En el siglo XV se da precisamente este reconocimiento de que ahora los que hacen están en mayor o menor medida siendo desplazados por estos otros que se vuelven los ideadores, ¿no? Es decir, los conceptualizadores, es decir, en este caso los que piensan y no solamente los que hacen. Allí me parece que hay una división, diríamos, así laboral, ¿no? Es decir, ya la actividad del diseño o la actividad de, en este caso, la disciplina arquitectónica, establece ya dos roles distintos, ¿no? Están los que construyen y están también los que, en este caso, proyectan, los que, como lo señalabas, plantean esta capacidad de pensar el proyecto, y lo que termina sucediendo, me da la impresión, es que con esa distinción parecería ser que ahora lo que tiene valor no es tanto lo que se hace, sino en este caso lo que se piensa con relación a dicho hacer. Y no nada más lo que se piensa, sino lo que se dice, ¿no? O sea, no se queda como en la mera idea, sino que va a pasarse a un discurso, o sea, no se queda en lo que yo estoy pensando y en el dibujo que estoy generando, sino que se va a trasladar a la idea, digo, al discurso, ¿no? Se genera ese, que además recae toda esa responsabilidad en una sola persona. Al, al final, esa parte de la ideación, que además es muy característico en la parte de la academia, se puede ver que lo que se le pide como primera lámina al alumno es, vamos a ver cómo es tu concepto, cómo lo estás pensando, qué estás ideando y cuál es tu discurso, para en función de tu discurso comenzar a ver si vas bien o vas mal. No ha aventado ninguna línea, no ha trazado ninguna línea, pero ya se le está juzgando en su manera de idear, pensar y establecer un discurso alrededor de eso. Sí, ahí la crítica que uno tendría hacia esos enfoques precisamente es en suponer que el valor de lo diseñado está en ese discurso que acompaña a la actividad del diseño. Por ahí me voy a aventurar a decir algo que a lo mejor es políticamente incorrecto, ¿no? Y más frente a este seguramente ámbito del cual participamos, ¿no? Los arquitectos y las arquitectas, que es el de plantear la posibilidad de que el valor del diseño no está en las ideas de los arquitectos o las arquitectas. Incluso, voy a ir un poco más allá, planteando que puede ser que las ideas de los arquitectos y las arquitectas en la actividad de diseño sea algo irrelevante. Es decir, que no son las ideas de los arquitectos y las arquitectas lo que le da valor a la actividad del diseño, ni tampoco a lo diseñado. Esto puede ser así, algo que a lo mejor sea interesante desarrollar un poquito más, pero bueno, me quedo yo hasta allí como para... ¿no? No, Ahí, ya mi pregunta es hacia pensar si el concepto es tan necesario como nos han dicho que lo es en este proceso de diseño. Entonces, adelante, por favor. Ok. Vamos ahora a retomar y a llegar a este tercer bloque en donde, reconociendo lo que hemos comentado hasta ahorita, se nos impone, ¿no?, a este momento una singular pregunta, ¿no? La pregunta que se nos impone, llegados hasta aquí, es ¿qué tipo de crítica se puede elaborar a la noción del concepto en el ámbito de la disciplina arquitectónica? Es decir,
Como hemos podido observar, hay un imaginario que se nos impone, se instituye, genera maneras de pensar, maneras de hacer, y parecería ser, como lo acaba de sugerir Federico, parece ser que no hay de otra manera. Parece ser que el concepto se vuelve algo tan relevante que no nos podemos salir de allí, como si eso fuera algo indispensable vinculado a la actividad de diseño. Por eso la pregunta de qué tipo de crítica podemos elaborar frente a lo que se nos impone como concepto en este ámbito disciplinar. Y me parece que hay por lo menos eh, 4 posibles críticas a la noción del concepto, que son críticas posibles en función de cuestionar, por ejemplo, la dimensión mercantil del concepto. Hay una crítica hacia la dimensión mercantil, pero también hay una crítica a la dimensión teleológica del concepto, pero también hay una crítica a la dimensión discursiva del concepto y también va a haber una crítica hacia la dimensión visual del concepto. Sí, me parece que la noción de concepto puede ser alegremente atacada, ¿no? Con todo respeto, eh, a través de estos cuestionamientos hacia lo mercantil, lo teleológico, lo discursivo y también lo visual. Voy a permitirme entonces exponer en qué consisten estas 4 críticas. Me centraré primero en las 2 primeras. Allí haré una pausa, nuevamente para darle la palabra a Federico, y luego después continuaré con las otras 2. Empezaré entonces con la crítica hacia la dimensión mercantil del concepto en el ámbito de la disciplina arquitectónica. Parece ser que el uso del término concepto ha tenido un auge particularmente en aquellas disciplinas que se vinculan al ámbito del diseño, sea este el diseño industrial, el diseño de modas, el diseño gráfico, e incluimos allí, claro está, al diseño arquitectónico. En estas actividades tradicionalmente ligadas, como ya lo pueden intuir, al tema de la creatividad, ¿no? Eh, van es decir, es allí en esas actividades en donde va a ser como se va a dar como este caldo de cultivo en donde el concepto se va a utilizar como un elemento importante para desarrollar la actividad del diseño. Pero también es allí en donde la noción del concepto se va a utilizar como una estrategia de mercadotecnia y también de publicidad, ¿no? Es decir, con la noción del concepto en este ámbito mercantil, lo que se busca, me da la sensación, es tratar de agregarle valor a lo que se diseña. Y esto básicamente como una estrategia precisamente para, en ese ámbito mercantil, diferenciar lo que se dice que tiene concepto de los otros objetos que a su vez también son diseñados y que en este ámbito mercantil van a competir en un extenso mercado. Bueno, esta dimensión en donde el concepto se utiliza como moneda de cambio para socializar los objetos, para comerciar con ellos, presenta varias, me parece, complicaciones. Eh, por ejemplo, si bien es cierto que esta dimensión, ¿no?, del concepto está avalada, es decir, esta dimensión del concepto en el ámbito mercantil está avalada socialmente, es decir, seguramente todos que hemos participado y hemos querido insertarnos en el ámbito productivo, pues tenemos que entrar a estas nociones o cuestiones de mercado para que esto que hacemos lo podamos socializar y con ello, bueno, eh, recibir alguna remuneración. Si bien eso está eh, avalado socialmente,
Me parece también que esta dimensión del concepto en el ámbito mercantil no permite explicar en qué consiste la actividad del proyecto arquitectónico. Es decir, la noción del concepto en el ámbito mercantil me parece que termina encubriendo las relaciones de producción que se dan alrededor de la actividad del diseño, al suponer que el concepto de lo diseñado es resultado de la creatividad, creatividad, como lo comentó en algún momento hace un rato Federico, creatividad que se le asigna a un individuo, ¿no? Lo que no se reconoce es que ese individuo al que se le adjudica el concepto, eh, sí tiene algún mérito, pero que eso no se dice, ¿no? Cuando se está precisamente adjudicando el concepto de aquello que se diseña, ¿no? El mérito que tiene y que no se dice es precisamente el que ese individuo pasa a ser más que un arquitecto o una arquitecta, en principio tiene un rol que es el de ser el dueño o la dueña del despacho. ¿Sí? Pero parecería ser que cuando se utiliza la noción del concepto, esta condición de eh, plantear las relaciones de producción que están detrás de la actividad de diseño se ocultan, me da esa sensación. Pero quizá, junto con todo esto, lo más importante es que esta condición mercantil del uso del concepto en este ámbito termina eh, por querer valorar más la idea de lo diseñado que lo que se produce a través del diseño. Es como si en nuestro ámbito disciplinar valoráramos más la idea de la casa que la casa que ha sido producida, ¿sí? Como si el diseño tuviese valor en función de la idea y no de aquello que se produce a través de eso que ha sido diseñado. Eh, un ejemplo de este uso del concepto en el ámbito mercantil, bueno, es esto que ahorita se tiene enfrente, en donde no es importante el nombre del despacho, pero en su publicidad, ¿no? Se maneja como que el proceso de diseño se establece a partir de relaciones con el cliente y la confección de espacios arquitectónicos, ¿no? Se comenta que el proceso bueno, de trabajo abarca desde el concepto inicial, el desarrollo del proyecto, en fin, ¿no? Es decir, el concepto se vuelve como esta moneda de cambio a partir del cual se diferencian los diferentes despachos, los diferentes productos que se elaboran en esos despachos, en fin. O como en este caso es otro despacho, ¿no? Tampoco no es relevante. Lo que me interesa aquí es básicamente señalar precisamente cómo la idea del concepto se utiliza precisamente como un medio para suponer que porque se hace referencia a ello, por eso se cree que lo que se hace tiene valor, como si el valor de lo que se hace estuviese en el concepto. Eh, Esto me parece que es algo que va a ser por allí o que resulta muy revisable. Sí, que sea revisable no quiere decir que, como se decía, bueno, eso estaba dado socialmente, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no sea objeto de cuestionamiento. Pasemos a otra crítica o a otra posible o posibilidad de crítica hacia la noción del concepto, en este caso hacia la dimensión teleológica del concepto en la disciplina. Como se ha venido señalando, eh, la noción del concepto plantea que hay una idea que guía el conjunto de acciones que se vinculan a la actividad del diseño. Suponer que hay una idea que guía la actividad del diseño también tiene varias complicaciones. La primera, me parece, es que simplifica a esa idea, ¿no? La diversidad de actividades que se desarrollan durante todo el proceso de diseño,
por parte de los diferentes agentes sociales que intervienen al momento de diseñar. Es decir, esta simplificación es precisamente la que no se observa cuando se dice que hay una idea que guía. Es decir, cuando se dice que hay una idea que guía la actividad de diseño, parecería ser que lo que se hace después de tener esa idea se da de manera automática. Cuando todos que hemos participado en actividades ligadas al diseño, sabemos que en la propia actividad o en el propio proceso de diseño no hay una idea, sino hay muchas ideas que conviven y coinciden, que se enfrentan y que están en mayor o menor medida en su conjunto formando parte de lo que sucede en el proceso de diseño. Es decir, me parece que plantear que hay una idea es no reconocer la diversidad de cosas que suceden en el proceso de diseño. Pero también plantear que hay una idea que guía la actividad de diseño plantea un proceso que me parece que resulta ser poco flexible, es decir, que no reconoce las modificaciones que se van o se pueden dar durante el propio proceso de diseño, donde cualquier dato que a lo mejor no hemos considerado al principio puede llegar a modificar esa primera idea, que a lo mejor más que idea o primera idea es la primera ocurrencia. Es decir, puede ser que precisamente esa primera idea sea una ocurrencia y que si uno cree que esa idea es la que se debe de mantener durante todo el proceso de diseño, genera un proceso poco flexible. Nuevamente, los que hemos participado en el ejercicio de diseño sabemos que las primeras ideas son muchas ocurrencias, porque mientras más vamos avanzando en el proceso de diseño, más vamos clarificando lo que estamos diseñando. Es decir, me parece que plantear que hay una idea que guía es plantear que hay un proceso que resulta ser poco flexible. Eh, y junto con esto, ¿no? También hay una situación que resulta ser un tanto cuanto paradójica de entender, y tiene que ver con que debido a que lo que se diseña no está diseñado previamente a desarrollar la actividad de diseño, es decir, debido a que lo que se diseña se va precisando a lo largo del propio proceso de diseño, ¿no? Debido precisamente a esto, ¿no? Es por lo que podríamos también decir que mientras se va clarificando la idea de lo diseñado, ¿no? A la par se va precisando eh, precisamente lo diseñado, es decir, más que un proceso lineal en donde hay una idea que es la que guía todas las acciones del proyecto, parecería ser que el proceso de diseño, más que un proceso lineal, es un proceso interactivo, en donde mientras más se va avanzando en lo diseñado, se va clarificando la idea y viceversa. Es decir, la idea que se tiene se va a su vez reforzando, clarificando mientras más se va avanzando en el diseño. Por eso también me parece que la idea de lo diseñado y lo diseñado se precisan a lo largo de todo el proceso de diseño, ¿sí? Todo esto de la diversidad de actividades al momento de diseñar, lo flexible que es el proceso de diseño y esta condición de interactividad son las que me parece cuestionan esta noción de que hay una idea que guía o dirige el conjunto de actividades que tienen que ver con el diseño. No obstante, como lo podemos ver ahorita aquí en la pantalla, vemos que se cree de manera ferviente que hay una idea o que el concepto es esa idea, ¿no? Ahí lo podemos ver, esa idea ¿no? Capaz de dirigir, guiar, ¿no? Se dice allí, ¿no? Que es la clave para lograr incluso una buena arquitectura. Es decir, no sé, pero me parece que decir esto es como quizá observar que a lo mejor los que están diciéndolo no tienen
idea de lo que significa la actividad del diseño. Eh, pero bueno, nuevamente esto está muy, muy presente, por ejemplo. Pero sucede, como en este caso, como también en este extracto, este es de un libro, no conviene hacer publicidad, pero sigue estableciéndose esta idea en textos académicos, no académicos, en blogs, bueno, podríamos decir hasta en YouTube también, hay este imaginario alrededor de que el concepto es eso que guía la actividad del proyecto. Voy a leer solamente la primera partecita de esto, ¿no? En donde se dice que el concepto del proyecto es ese eje de la hélice que traza la dirección del proyecto o la brújula que nos guía en ese abrupto, intrincado camino, ¿no? Es necesario ser fiel al concepto, que uno dice, wow, esto así como que ya si uno no le atinó el concepto de principio, ya se amoló, ¿no? Ya así como que, ¿no? Ya Nos no hay retiramos, manera. nos retiramos. Sí, así como que si le fallas al inicio, Fede, ya esto, ya así, ya te amolaste, ¿no? Así, pues, ¿cómo se hace eso, no? Así como que, nuevamente, se plantea que, si plantear que hay una idea que guía la actividad de diseño es plantear un proceso que es no diverso, poco flexible y además lineal. Y los que hemos participado en actividades de diseño sabemos que eso es quizá lo contrario. Yo hago entonces, ya aquí, esta otra pausa para después continuar con las otras dos críticas hacia la dimensión discursiva y también hacia la dimensión visual de lo que se entiende por concepto. Yo no sé si me podrías apoyar pasando la anterior, la imagen anterior. En, en esta, me parece que es, bueno, esta y la siguiente que acabas de leer, me parece que es como una fotografía de lo que generalmente se pretende hacer en las aulas cuando se está enseñando proyecto arquitectónico, diseño arquitectónico, en donde efectivamente lo que parece ser es que es a través de esta primera idea y incluso si nosotros pudiéramos hacer una revisión de la cantidad de tiempo que se dedica de un proyecto, de la elaboración de un proyecto que puede en la academia, que puede ser de un mes aproximadamente, casi se le está destinando una cuarta parte, generalmente, a veces más, porque hay veces que en este sentido de la exigencia, el concepto del alumno no carbura y no sabe ni qué va a hacer de la parte del concepto, pero se le dedica un espacio suficientemente considerable para que a través de ellos, de este concepto, los alumnos puedan comenzar a diseñar. Y me parece la frase que dijiste de que pues quienes piensan muchas veces de esta manera no entienden cómo es la parte interactiva, no lineal del proyecto. Porque se plantea como una receta. Yo comienzo con el concepto y de ahí nos disparamos a lo que sigue, ¿no? Ya tengo clara esta parte del concepto. Ya tengo clara mi analogía, ya tengo clara mi idea rectora, mi imagen de la esencia del proyecto y ya lo único que queda pues es continuar la elaboración del mismo. Pero no siempre existe esta otra reflexión sobre si lo que se hace independientemente de la cantidad de ideas o de la idea rectora, si lo que se hace es otra cosa. Incluso la producción no lineal del diseño arquitectónico no necesariamente está presente o de una manera muy clara en el campo de la enseñanza del diseño. Es decir, aun cuando los profesores puedan ser arquitectos, no necesariamente llevan esa experiencia del campo laboral a las aulas y en las aulas pareciera que es un tabula rasa, yo comienzo de nuevo y claro, pues, tiene que ser a partir del concepto. Yo diría algo que me parece que es importante el señalamiento de que esto que señalas, Fede, no solamente sucede
en el ámbito académico. Me parece que esto mismo que señalas sucede en el ámbito profesional, es decir, yo no veo así como que el ámbito académico Se adolezca restrinja. no, me parece que en el ámbito profesional, esto que señalas que se da en el ámbito académico, se traslada al ámbito profesional. Es decir, me parece que la creencia de que el concepto es lo primero que hay que tener, y si no se tiene el concepto, no se puede proceder a, o incluso suponer que en el concepto está la calidad de lo que se diseña, ¿no? Me parece que por eso me parece que es interesante porque eh, este imaginario del valor o el papel del concepto en el ámbito de la actividad del diseño se encuentra, me parece, muy presente tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico y también en las publicaciones que se generan alrededor de la propia disciplina de arquitectura. Ya ahí uno no sabe si lo profesional así se replica en el ámbito académico, si el ámbito académico replica lo de, es decir, ahí yo creo que lo cierto es que esto sigue estando muy, muy presente y parece ser que, como se decía, esto es muy operativo, es decir, pero en términos reflexivos, esto de suponer que se opera de esta manera tiene, en términos reflexivos, tiene por lo menos algunas cuantas, o genera algunas cuantas preguntas. Por eso me parece interesante que este tema de concepto sea un tema que pensemos y pensemos juntos, precisamente porque parece ser que se nos impone en el ámbito académico, se nos impone en el ámbito profesional, y suponemos que porque nos lo enseñan o porque hay alguien que dice que se desarrolla profesionalmente y lo transmite, ya por eso eh, eh, se da por hecho que si eso se dice eh, en el ámbito académico, en el ámbito profesional, luego entonces parecería ser que ya no hay duda. Sí, queda clarísimo que esto es muy operativo, pero puede ser operativo y erróneo. Perdón, Adrián, ¿se perdió tanto la señal? Okay. Creo que incluso se dejó de... Ah, no, sí está. Nada más permíteme. Déjame cerciorar que está transmitiéndose en vivo. Sí. Me quedé, es que se interrumpió la señal. Decías que la parte de considerar, reflexionar, que es muy operativo, pero que ya en la parte de la reflexión genera algunas Bueno, preguntas. no sé si por allí que se haya cortado haya sido resultado de lo que estamos tú ahorita dialogando, Fede. No sé, los rusos que hayan intervenido, los arquitectos rusos que hayan intervenido como para No, hacer alguna... lo que más me preocupa es que los arquitectos que se están sintiendo ahorita un poquito ofendidos nos hayan cortado aquí. Bueno, Sí, pero bueno, sí, no, bueno, igual, terminando la idea de lo que ahorita comentas, es que decía que me parece que, es decir, puede ser muy operativo este asunto del uso del concepto en el ámbito disciplinar, sea académico, sea eh, profesional o mediático. Sí puede ser que sea muy operativo, pero en esa misma proporción que sea también muy erróneo. Sí. Es decir, una cosa me parece que no está peleada con la otra, ¿no? Es decir, puede ser que sigamos operando de esta misma manera claro. y que con eso sigamos ejerciendo como ejercemos y que y que no pase nada. Bueno, sí, sí, pero me parece que en términos así reflexivos,
la noción del concepto termina teniendo como algunas singulares objeciones. Objeciones. Perfecto. Okay. Paso hacia entonces el último bloque, que tiene que ver con las otras dos posibles críticas que se pueden hacer a la noción del concepto, y que tiene que ver con la crítica hacia esta dimensión discursiva del concepto en la disciplina arquitectónica. Y aquí la crítica se hace precisamente a los discursos que se elaboran alrededor de lo diseñado, es decir, que va a suponer, bajo esta perspectiva, que lo que le da valor a lo diseñado es precisamente eso que se le llama como concepto, ¿no? Aquí el concepto pasa a ser, en mayor o menor medida, una estrategia retórica que parece ser que legitima y justifica lo que se diseña. Bueno, suponer que el valor de lo diseñado está en el discurso también tiene, me parece, algunas objeciones. La primera tiene que ver con reconocer que el valor de lo diseñado no está en el discurso que se elabora, sino que el valor de lo diseñado está precisamente en lo diseñado. En nuestro caso, en lo que de específico tiene eso que llamamos el proyecto arquitectónico, ¿no? Ahora, yo creo que cabría hacernos la pregunta, ¿y eso que le llamamos proyecto arquitectónico, qué es? ¿No? Pero quizá el aspecto que me parece más importante de esta crítica que se puede elaborar a dimensión discursiva, tiene que ver que eh, la crítica que se hace al discurso que elaboran los arquitectos o las arquitectas sobre lo diseñado, va precisamente a plantear que el valor de lo diseñado no está en las ideas o en el concepto de los arquitectos o arquitectas. Y me parece que si el valor de lo diseñado no está en las ideas o los conceptos de los arquitectos o las arquitectas, si ello me parece es así, es porque el valor de lo diseñado está dado por la inserción que tiene la actividad del diseño en el ámbito productivo. Es decir, si en la sociedad existe eso que llamamos la actividad del diseño, es porque se requiere, antes que algo se materialice, en nuestro caso, es decir, antes de que se materialice esa parte del entorno humano habitado, es decir, se requiere anticipar y prever tanto como cómo es aquello que se va a materializar. Es decir, socialmente el valor del diseño está orientado no tanto a lo que se piensa del diseño, sino precisamente porque a través de el diseño se va a anticipar y a prever cómo es y cómo se va a materializar, en nuestro caso, esa parte de lo que podríamos considerar el entorno humano habitado. Es decir, por eso existe la actividad de el diseño, por eso existen arquitectos que diseñen y arquitectas que diseñen y proyecten. Es decir, porque se requiere que antes que se materialice algo, se anticipe y se prevea cómo es y cómo se va a producir, ¿no? Es decir, me parece que es precisamente esto lo que estaría cuestionando el valor eh, que en ocasiones parecería ser que se le da a el discurso de lo diseñado más que a lo diseñado.
tenemos como aquí estos dos casos en donde no hay duda que lo que se diseña tiene o persiga intenciones, que se tengan que considerar muchas cosas, pero frente a una lámina como esta, en donde lo que abunda es el discurso, uno se preguntaría, ¿qué tanto tiene valor esto que se dice? Y entonces, ¿dónde queda el proyecto? ¿Dónde está esto que supuestamente es lo que se está? Me parece que la crítica precisamente hacia esta dimensión discursiva está en que se valora más esta condición de lo que se dice y no tanto, en este caso, lo que tiene que ver con lo diseñado, por ejemplo, ¿no? Esto nos mete en un problema. ¿Cómo valorar lo diseñado? Es decir, lo diseñado se valora en función de lo que se dice de él o si en realidad hay otros elementos para valorar lo que se diseña. Nuevamente, aquí hay muchas ideas, diríamos, muchos conceptos, y el proyecto, ¿cómo valoramos el proyecto? Es decir, ¿no? Es decir, pero Leyendo, bueno, Adrián, leyendo todo lo que está ahí. ¿no? Sí, sí, ese, así como que hay un tema interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo valorar lo proyectado? ¿Cómo valorar lo diseñado? Eh, Me parece que ahí hay un tema interesante. La última crítica está, seguramente de esta abrevamos seguramente muchos, está hacia la dimensión visual del concepto en la disciplina de la arquitectura. Aquí conviene señalar que esta crítica parte de una confusión que se da precisamente en donde eso que se entiende por concepto es entendido como una analogía visual, ¿no? De ahí que se proceda precisamente a no distinguir entre el concepto de algo y la imagen visual de algo. Me parece que esta confusión es quizá la más evidente y plantear esta crítica hacia la dimensión visual del concepto tiene como varios aspectos, ¿no? El primero tiene que ver precisamente con que al referirnos con el término concepto, nos estamos más bien refiriendo a una imagen visual. Es como cuando se dice, por ejemplo, que el concepto es una flor y luego entonces el proyecto tiene forma de flor. O como en este caso, muchos dirían, bueno, pues el concepto pues es la caracola, luego entonces el proyecto tiene forma de caracola, ¿no? Es decir, me parece que esto evidencia que el uso del término concepto se utiliza de manera arbitraria y refuerza precisamente la confusión entre la idea o el concepto de algo y la imagen visual de algo. Me parece que ahí hay una singular eh, confusión. Pero también se da precisamente en este otro sentido, cuando se utiliza la expresión del concepto arquitectónico o de esto que puede ser la imagen conceptual y que con ello parece y que con ello se acompaña este croquis, ¿no?, del proyecto, en donde se da a entender que en ese croquis están así las ideas, así geniales de los arquitectos y las arquitectas, ¿no? Como si lo que tiene valor es precisamente eso que no está en lo que estamos ahorita viendo. Es decir, habría que reconocer que las imágenes no contienen las ideas. Yo sé que también esto va a ser rudo. ¿Sí? Decir que las imágenes no contienen las ideas o los conceptos de los diseñadores o diseñadoras, o de los arquitectos o las arquitectas, ¿no? Es, yo creo que algo también fuerte. Pero esto es así, es decir, el que en estas imágenes no estén presentes las ideas o los conceptos, o que esas imágenes no tengan valor por esas supuestas ideas o conceptos,
tiene que ver con el hecho de que las imágenes no dicen algo. Es decir, las imágenes más bien muestran algo, ¿no? Eh, Luego entonces, asumiendo esto, mm, tiene sentido el preguntarnos qué tipo de imágenes se producen cuando se lleva a cabo la actividad proyectual, ¿no? Y a qué hacen referencia esas imágenes que se producen en nuestro ámbito, ¿no?, disciplinar. Es decir, a qué hacen referencia esas imágenes. Me parece que, bueno, se ha tratado de esbozar en términos generales que la noción de concepto está siendo así un poco atacada por muchas partes, ¿no? Perdón por eso, ¿no? Me disculpo por ese ataque, ¿no? Pero todo esto, más que ser un ataque a la noción del concepto, que lo cual me parecería eh, poco relevante, ¿no? Me parece que todo este ejercicio que ahorita se acaba de exponer tiene o va dirigido a precisamente tratar de preguntarnos en qué consiste la actividad proyectual. Me parece que esta diatriba que se acaba de elaborar hacia la noción del concepto, más bien, más allá de eso, va precisamente a plantear el cuestionamiento hacia eh, 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 plantearnos el cómo cada uno de nosotros nos explicamos eh, eso que tiene que ver con la actividad del proyecto arquitectónico. Tiene que ver con preguntarnos a qué hace referencia el producto de esa actividad, ¿no?, a la que le llamamos proyecto. ¿De qué tipo de imágenes son las que se están precisando en este eh, ejercicio, ¿no? Es decir, es claro también que los arquitectos nos insertamos profesionalmente en muchos ámbitos, pero cuando nos insertamos en el ámbito del proyecto arquitectónico, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo procedemos al momento de ejercer esa actividad? ¿Qué es lo que la caracteriza? Me parece que más allá de la crítica que se puede hacer al concepto, que a mí me parece que resulta algo muy necesario, lo fundamental es el preguntarnos el cómo cada uno nos explicamos eso que tiene que ver con la actividad del proyecto que se inserta dentro del proceso del diseño. Eh, pues agradezco su atención a todas las personas que nos están ahorita escuchando y Federico, te cedo nuevamente ahí la palabra. Gracias, doctor Adrián Valtierra. Personas que nos están viendo, si tienen alguna duda, manifestarla, porque si no yo voy a tener que poner muchas dudas aquí que ya surgieron en esta exposición. Y también decirles que está en el post donde está corriendo el video, la clave Zoom por si se quieren conectar para platicar con nosotros. También está disponible. A mí me gustaría como destacar algunas cosas. Estos conversatorios están principalmente a alumnos y recién egresados, aunque claro, en general para todos los arquitectos. Y sí me llama la atención esta parte de cómo se ha dado la actividad en la docencia principalmente, de cómo acercarnos a diseñar, que es, yo creo, una de las cuestiones más complicadas que en alguna vez como estudiantes nos tuvimos que enfrentar, ¿no? Que era establecer
parte de la conceptualización, de las ideas que puedes manejar, incluso las últimas láminas que estaban llenas, que trataban de comunicar, presentar o mostrar un proyecto y que estaban llenas de palabras, de conceptos, de ideas, sobre, digamos, en un porcentaje mayor a las imágenes. Entonces, ¿cómo se puede llegar a dar esta desviación entre tratar de enfocarnos a la parte del proyecto, del concepto, en la elaboración del proyecto, generación de imágenes? En estos días estaba revisando en YouTube algunos videos sobre el concepto y ya me encontré con uno en donde una chica aseguraba, bueno, primero el nombre del video era ¿qué es el concepto arquitectónico? Y nos los explicaba en aproximadamente 12 minutos. Y cómo iba, lo que iba ella explicando y exponiendo era que efectivamente la parte del concepto arquitectónico era esta idea rectora, este eje de la hélice sin el cual no podemos avanzar, sin el cual no podemos continuar. Y me parece que de alguna manera desvía la atención sobre esta práctica proyectual que tú hace rato nombrabas. En la práctica proyectual, ¿es indispensable el concepto? ¿Qué pasaría si un alumno comenzara a diseñar y no hiciera caso del concepto en estas 4 maneras que tú nos expusiste en el primer bloque, para, a ver, perdón, es que tenemos una, para comenzar a diseñar, ¿qué pasaría si no entra con la parte del concepto y se arranca de otra manera? O sea, si ni siquiera se le nombra. No sé, creo que este tipo de cosas provocan estas preguntas, ¿no? Sí, yo diría alguna cosa con relación a lo que acabas de comentar. Eh, Sugerías la cuestión de si se puede diseñar sin concepto, ¿no? Yo creo que allí habría que hacer un pequeño matiz eh, eh, que sería como el siguiente, ¿no? Es decir, si hablamos no del concepto arquitectónico, sino en general de eso que llamamos concepto, ¿no? Uno podría decir, bueno, si no tenemos el concepto de, como para poner un ejemplo sencillo, ¿no? Si no tenemos el concepto, por ejemplo, de un vaso, seguramente no podríamos proceder a diseñar, si fuéramos diseñadores de vasos, ese vaso. Precisamente aquí hay una relación de lo que tiene que ver con el concepto no como se entiende disciplinarmente, sino el concepto como un medio de conocimiento. Claro, pero para ponerlo en términos del cuento, o sea, no pudo haberse dibujado el Cangrejo. cangrejo si Xuan Tzu no hubiera entendido de antemano qué era el cangrejo. ¿Sí? Porque si no tuviera el concepto del cangrejo, pudiese haber dibujado, no sé, una jirafa, una ballena, un elefante, alguna otra cosa, ¿no? Es decir, es claro que hay una relación entre la actividad de diseño y en este caso el concepto, pero entendido el concepto como un medio de conocimiento sobre las cosas. Es decir, allí, en ese sentido, podríamos decir que, pues sí, no se podría diseñar un vaso si no se tiene el concepto de vaso. Ahora, pero no es esa noción de concepto la que se maneja disciplinarmente, que es precisamente
en donde por allí se estaría planteando algún cuestionamiento, ¿no? Es decir, esta idea del concepto como idea rectora, la idea del concepto como discurso, la idea del concepto como, así como imagen, la idea del concepto como esencia, bueno, sí, la noción del concepto disciplinarmente es, me parece, la que en este caso se estaría por ahí cuestionando. Eh, creo que sí, de alguna manera rompe el paradigma de este tipo de preguntas y de reflexiones, rompe el paradigma de lo que se ha entendido como en la parte del diseño, como la manera de acercarnos a diseñar, ¿no? Ahora, ¿qué sería aquello que se llega a confundir o de lo cual se le quita el foco cuando lo que se privilegia como inicio, como lo que ya decidiste que va a ser esto y vámonos sobre ahí? ¿Qué es a qué se le quita el foco cuando lo que se hace es comenzar a diseñar a través del, o pedir el concepto como idea rectora y como inicio del proyecto? ¿Qué se deja Sí, de lado? mm, sí, yo bueno, si te estoy entendiendo, más bien lo que a mí me parece que está detrás de el uso del término del concepto en la actividad proyectual, me parece que está más bien como eh, queriendo identificar que detrás de la actividad del diseño hay algo que yo no le llamaría concepto, ¿no? Sino que más bien que la actividad proyectual es una actividad intencional. Es decir, es claro que cuando se está procediendo al diseño de algo, eso que se está diseñando se está haciendo porque eso persigue algo. Atiende a aspectos de tipo económicos, políticos, sociales, culturales. Es decir, me parece que hay eh, un aspecto intencional que es el que permite ir, cuando se está diseñando, eh, dotando de sentido a todas las acciones que se realizan. Es decir, el diseño es un acto intencional. Sí consideramos que el diseño no es solamente, es decir, el diseño arquitectónico no es solamente el acto de dibujar, sino no es agarrar el lápiz y hacer trazos. No, los trazos que se hacen están significando cosas, ¿no? Es decir, significan que en una parte va un muro, que una parte va a ventana, que esa ventana da hacia tal parte. Es decir, hay un acto intencional. Me parece que lo que no permite o esta noción del concepto, por eso creo que se puede sustituir la noción de concepto por plantear más bien que la actividad del proyecto es una actividad intencional. Es decir, eh, y que esa actividad intencional es la que va regulando las características de lo que se está proyectando. Me da la impresión de que eso es lo que de alguna u otra manera, por eso el término concepto me parece como raro, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si a un arquitecto le solicitan eh, proyectar una casa, el hecho de que el arquitecto entienda ya el término casa, sirve. Por eso la noción de concepto está más ubicada dentro de este ámbito, diríamos, de conocimiento. Es decir, me parece que, pero
pero eso está más bien como en ese otro terreno, diríamos, epistemológico, más que en este ámbito que tiene que ver con lo específico que corresponde a la actividad del proyecto. Me parece que sí podríamos estar hablando de que la actividad de diseño es una actividad intencional. Es decir, lo que se hace persigue algo, ¿no? Busca algo, y la toma de decisiones que se hacen para definir cómo va a ser el proyecto están cargadas de sentido. Pero eso me parece que es muy distinto a suponer que hay eh, como esta idea rectora del proyecto. Aquí nos preguntan, bueno, te preguntan, ¿el concepto garantiza conocimiento en la actividad proyectual? Y si es así, ¿qué tipo de conocimiento? Gracias a María Delgado por la pregunta. Bueno, agradecemos en principio a María Delgado que yo esperaría, Federico, compartir esta pregunta, ¿no? Como para que ¿no? Así también esto sea así interactivo, no sea lineal, ¿no? Por supuesto. Pero a mí me parece que sí hay, sí, yo creo que toda actividad es productora de conocimiento en la medida en que uno se detenga a pensar sobre esa actividad. Es decir, me parece que partiendo como de de ese aspecto así como mínimo, si consideramos que toda experiencia al momento de reflexionarla nos permite retomarla para futuras experiencias, en ese sentido me parece que la actividad de el diseño no estaría lejano de esa condición, ¿no? En ese sentido, sí podríamos decir que la actividad de diseño genera un determinado tipo de conocimiento. Ahora, si ubicamos que si la actividad del diseño o del proyecto tiene como finalidad generar conocimiento, ahí sí nos manifestaríamos, o yo me manifestaría eh, como que no. Es decir, me parece que la finalidad de la actividad del diseño que se inserta dentro de un ámbito productivo, no tiene como finalidad producir conocimiento. Es decir, en todo caso, diríamos que el sentido de actividad del diseño está dado socialmente. Es decir, históricamente ha habido, y no hace mucho, diseñadores, diseñadoras, que existen socialmente porque la sociedad ha establecido que previo a que algo se realice, tenga que anticiparse y preverse. Por eso existe eso que llamamos diseño arquitectónico. Es decir, esto, en este contexto, podríamos decir que la finalidad del diseño no tiene como finalidad generar conocimiento. Ahora, reflexionar sobre la actividad de diseño sí puede producir conocimiento. En ese sentido, yo diría, bueno, esto es lo que yo diría y o atendería de esta manera, ¿no? A lo que en este caso María Delgado nos plantea. Yo, bueno, también acaba ¿tú tienes alguna pregunta? Y lo que me provoca ahorita lo que comentabas a lo largo de la exposición, yo creo que estas dos situaciones en cuanto a, por una parte, distinguir a qué le estamos llamando concepto, no dejar que a esto que de inicio le llamamos concepto nos limite o nos detenga las posibilidades de la configuración del proyecto. A mí, en experiencia, cuando estaba estudiando, hubo algún proyecto en el que me dijeron hay que establecer, o más bien yo ya me impuse porque yo ya tenía
una manera de hacer en la que el concepto era lo primero y después había que trabajar en función de eso, en el que yo establecí una analogía a través de una imagen, en el que yo decía que la distribución de algunos edificios iba a estar como si fuera una mano abierta, y eso en mucho me limitó el poder explorar las formas del proyecto. Y yo creo que a partir un poco de esa experiencia, porque dije, me permití explorar otras cosas sin manifestar como tal esta cuestión del concepto. Yo no lo sabía, no fue como una pregunta necesariamente en la que yo estuviera tratando de indagar más, pues era operativo el asunto, pero sí me parece que cuando se está dando la configuración del proyecto, pues sí limita mucho, no da flexibilidad y llega a ser más que detonar las posibles formas, los dibujos que puedan mostrar eso, creo que sí llega a limitar. Eh, no, yo la verdad que en cuanto a la operatividad del proyecto, pues no sé si yo habré obtenido algún conocimiento en cuanto a la elaboración de un proyecto, si yo comienzo con el concepto, o fue más bien una especie de muro que no me permitía continuar con el desarrollo mismo del proyecto. Aquí Uriel nos pone una pregunta, que si alguna vez un profesor nos mencionó que el concepto se podía retomar después de diseñar. Nos dijo que solo era un edificio de departamentos. Mi pregunta es, ¿el concepto varía dependiendo de la obra? Bueno, yo diría, bueno, también agradeciendo a Uriel que nos haga esta pregunta. Yo lo que diría, Uriel, frente a esto que acabas de comentar, es primero plantearnos la posibilidad de poner como entre paréntesis eso que nos han dicho del concepto. Es decir, porque, y la razón en este caso sería, ¿no? De por qué poner en paréntesis o entre signos de interrogación la idea del concepto, porque, por ejemplo, frente a tu pregunta de si solo era un edificio de departamentos y si en ese sentido el concepto varía dependiendo de la obra o de la construcción, yo lo que pensaría es que me parece que en términos, es decir, vinculado la noción del concepto en un terreno epistemológico, es decir, que tiene que ver con el conocimiento, me parece que, por ejemplo, para ejemplificar, no diría, es que el concepto no es algo que varíe cuando se está diseñando. Pongamos como ejemplo el siguiente. Imaginemos, Uriel, que a ti te dejan como diseñador diseñar una silla, ¿no? Y si estuviéramos en competencia, ¿no? En un concurso en donde a Federico, a María y a mí nos dejaran hacer lo mismo, así que a todos estuviéramos en un concurso y que a todos nos dijeran que diseñáramos una silla. En ese sentido, todos, porque estamos formando parte de una misma cultura, compartimos el mismo idioma, seguramente todos tenemos el mismo concepto de silla. Es decir, lo que varía cuando estamos diseñando no es el concepto de silla. Es decir, lo que hace que yo dibuje o diseñe una silla, así a lo mejor diríamos minimalista, que Federico diseñe una silla barroca, no sé, que María diseñe una silla tipo, no sé, neocolonial, o que tú seas más bien un diseñador de constructivista y diseñes una silla de constructivista.
decir, lo que varía en ese ejemplo no es el concepto de silla. ¿Por qué? Porque el concepto de silla, porque compartimos la misma cultura, el mismo lenguaje, es el mismo, ¿no? Es decir, ¿qué es el concepto de silla? Pues el concepto de silla es ese objeto que sirve para sentarse, que tiene a lo mejor un respaldo. Si no tiene respaldo, no es silla, a lo mejor es banco, ¿no? Bueno, que puede tener un soporte, 2 soportes, 3 soportes, 4 soportes. Bueno, eso diríamos que es, en general, el concepto de silla. Todos compartimos eso. Porque si no compartiéramos el concepto de silla, imagínate que nos encargan, Uriel, diseñar una silla y a lo mejor, como Federico no tiene el concepto de silla, a lo mejor termina diseñando, no sé, un Una estela ropero, de luz. ¿no? Un ropero, una cama o cualquier otra cosa. Es decir, me parece que en ese sentido, lo que varía en el caso del ejemplo de la silla, ¿no? No es que el concepto es lo que hace distinto a lo que diseñamos. Todos compartimos el concepto de silla. Sí, lo que es distinto, y por ahí, y por eso la referencia de que a lo mejor cada uno de nosotros haría algo distinto, es que lo que es distinto no es el concepto de silla, sino lo que es distinto es la forma de la silla. Es decir, reconocer que cuando estamos procediendo en actividad de diseño, nos enfrentamos a determinar en nuestro ámbito disciplinar, estoy hablando en este caso de el ámbito arquitectónico, varía de las otras actividades ligadas al diseño, el diseño gráfico, el diseño industrial, en fin, ¿no? Pero en nuestro ámbito, cuando estamos afrontando la actividad del diseño, en donde se precisa el proyecto arquitectónico, nos enfrentamos a definir de manera anticipada cómo es y cómo se va a construir esa pequeña parte del entorno humano habitado. Es decir, llámese allí barda, ¿no? Llámese allí casa, llámese allí edificio, es decir, por eso me parece que esto que sugieres o preguntas me parece que es interesante, porque permite este tipo de reflexiones. Es decir, no, no es el concepto lo que hace que los objetos sean distintos. Es decir, en el caso de la silla, lo que hace que los objetos que se diseñan sean distintos no es el concepto. Todos compartimos el concepto de silla. ¿Por qué? Porque estamos ubicados incluso podríamos irnos más allá. En otras culturas, en otros que hablan otro idioma, seguramente el concepto de silla, que puede, por ejemplo, en inglés, chair, ¿no? Es decir, aunque el lenguaje sea distinto, aunque la palabra sea distinta, seguramente lo que se designa con ese término es igual que lo que nosotros nombramos con el término silla. ¿Sí? Aunque el término, aunque la palabra sea distinta, ¿no? Si compartimos el mismo concepto, a lo mejor no compartimos el mismo lenguaje, esa es otra cosa, ¿no? Creo que se vuelve mucho más complejo cuando pasamos o hacemos este ejercicio si nos lanzamos ya no a un objeto, sino nos vamos a algo como puede ser un edificio, por ejemplo. Pero me parece que por ahí yo atendería esto que tú ahorita comentas. Me parece que lo que varía cuando se diseña no es el tipo de... lo que varía no es el concepto. Sí, si nos encargan diseñar una casa, todos más o menos tenemos el concepto de casa, lugar que sirve a lo mejor para habitar, que a lo mejor tiene tales o cuales, o se desarrollan tales o cuales actividades. Creo que es mucho más, el concepto de eso es esto que nos permite entender o distinguir entre las cosas. Es decir, el concepto, volviendo al caso del vaso, el concepto del vaso nos permite reconocer entre muchos objetos que algo es un vaso
y no una tasa, por ejemplo. Es decir, si no tenemos el concepto de algo, entonces no podríamos vincularnos con nuestro conocimiento de las cosas. Pero eso, por eso decía hace rato que habría que distinguir entre eh, el concepto ubicado dentro de este ámbito de conocimiento a lo que disciplinariamente se entiende en el ámbito de arquitectura como concepto, en donde, como se veía, la noción del concepto en el ámbito disciplinar, pues es así una verbena, ¿no? Es así como que todo el mundo lo utiliza como quiere y hay ahí un así juego que genera precisamente como una confusión que no permite clarificar eh, esto que es con lo que se cerraba la presentación, que es que no se permite clarificar qué es lo que hacemos realmente cuando estamos ejerciendo la actividad del proyecto, de ese proyecto arquitectónico que se inserta en un proceso que podemos ubicar dentro de la actividad de diseño, la actividad de diseño inserta en un proceso productivo que además es social, proceso productivo que tiene que ver con cómo se plantea la definición del entorno humano habitado, que me parece, es decir, creo que allí hay un ejercicio que eh, resulta por lo menos algo que bueno, requiere que lo pensemos, por lo menos. Así es, y no olvidar quizá que la parte a la que se le tiende a llamar concepto en estas cuatro distinciones que hacías, al final operativamente termina sirviendo para enaltecer de alguna manera la figura del arquitecto, plantear en el ámbito de lo mercantil el valor del diseño, el valor del despacho, el valor nuevamente del arquitecto. Es decir, operativamente al final termina funcionando. Desde una postura muy personal, yo sí establecería que, al menos en un ámbito de la enseñanza, pues habría que erradicar esta parte en la que se maneja, la manera en cómo se ha entendido la parte del concepto para dejar paso a la parte de lo que proyectualmente aparentemente estaríamos haciendo, que es la configuración de la forma de aquello que estamos diseñando, ¿no? Es decir, si todos vamos a diseñar una silla, ¿qué características formales, configurativas va a tener esa silla? Sí, a mí me parece que eh, eh, yo creo que este pequeño panorama que se acaba de plantear implica como muchas así acotaciones, ¿no? Así como ya así cierto afinamiento, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, una primera acotación sería la de plantear que hay una diferencia entre lo diseñado y lo que se produce a través del diseño. Normalmente, cuando se dice diseño, se entiende que cuando se utiliza ese término, se refiere a eso que ha sido producto, ¿no?, de una labor de diseño, ¿no? Así, habría que precisamente también allí eh, 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 precisar que cuando en mi caso me estoy refiriendo a la actividad del diseño, me estoy refiriendo como a una actividad que se insere en un proceso productivo que eh, tiene como característica la de producir eso que le llamamos el proyecto arquitectónico. Y esto me parece que es importante señalarlo porque permite precisamente
reconocer que la propia, como ahorita lo estabas ahí sugiriendo, Fede, que cuando hablamos de la actividad del proyecto, nos estamos refiriendo como a esa actividad que se inserta en un proceso productivo y que tiene que ver con precisamente este proceso de anticipación y previsión de eso que posteriormente va a ser materializado. El proyecto arquitectónico no es la obra arquitectónica ya producida, sino es ese momento en donde se definen y anticipan las características de eso que posteriormente se va a materializar y en nuestro caso, que en algún momento podrá llegar a ser habitado. Sí, me parece que es importante plantear precisamente que hablamos de ese momento dentro de un proceso productivo más extenso. Si hablamos de ese momento de previsión, anticipación, que produce eso que llamamos proyecto arquitectónico, que a su vez se identifica dentro de una fase a la que le llamamos diseño, que está entre ese otro momento que es el momento en el que se demanda algo para ser diseñado, y es otro que es lo que, lo que sería ese otro proceso alrededor del cual se materializa lo que ha sido diseñado. Es decir, me parece interesante el hecho de decir, en relación a lo que tú estabas comentando, plantear que hablamos de diseño como esa fase en donde se genera el proyecto, en donde a través del proyecto se define o se precisa cómo va a ser la forma en nuestro ámbito de eso que podríamos llamar el entorno eh, humano que va a ser construido para en algún otro momento poder llegar a ser habitado. Ok, pues si no hay alguna otra pregunta, agradezco mucho a los que nos compartieron sus preguntas. Adrián, doctor Adrián Valtierra, muchísimas gracias por inaugurar esta serie de conversatorios. Esperemos que nos sigan acompañando todos los demás. Vamos a tener... Yo dime. quería ahí agradecer, antes de agradecer, bueno, a María Delgado, a Uriel Cruz, en principio las preguntas. Espero que yo haya sido no claro, sino un poco que yo atendido lo que ustedes ahí hayan comentado. Agradezco a Federico el asunto de la invitación. Ha sido un placer estar en esta experiencia con todos los que nos están escuchando y muchas gracias. Al contrario, Adrián, muchas gracias a ti. Invitarlos también el próximo miércoles 19 de agosto van a estar los arquitectos Carlos Andrés Betancourt y Carlos David Montoya. Ellos son fundadores de un estudio de arquitectura en Colombia que se llama Opus y estarán también aquí con nosotros el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y el último miércoles de agosto va a estar el arquitecto Felipe Chávez y va a participar con nosotros con una conferencia que se llama El Patio, como unificador de la poesía arquitectónica, una mirada desde la historia. Él es maestro en historia medieval y estaremos abarcando la configuración del patio desde una perspectiva histórica y, como él lo está nombrando aquí, poética. Adrián, que esa es una palabrita que nos encanta a los arquitectos. Llevamos la poesía en el corazón, Fede. La poesía conceptual. La poesía conceptual. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos el miércoles, el próximo miércoles. Espero nos acompañen. Agradezco mucho nuevamente a quienes participaron con sus preguntas. Adrián, muchísimas gracias. Y aquí los seguimos esperando para que participen con nosotros en los conversatorios. Buenas noches a todos. Buenas noches.